La leyenda de los Aluches. Esta noche abriremos un portal a la antigua tradición maya. Una tradición que aún respira en las selvas, en los cenotes y en las ruinas cubiertas por el musgo del tiempo. Bienvenidos a Leyendas de la Bruja, el espacio donde las sombras cobran voz y los secretos ancestrales vuelven a caminar entre nosotros. Hoy hablaremos de los Aluches, pequeños guardianes invisibles, espíritus del monte que protegen, juegan y castigan a quien no respeta sus dominios. Una leyenda viva, tan antigua como las piedras que levantaron a los mayas. Prepárate, porque quizás después de escuchar esto, pensarán 2 veces antes de caminar solos por el monte. Los mayas creían que los aluches eran seres diminutos, casi siempre invisibles a los ojos humanos, aunque podían tomar forma de niños pequeños con rostros viejos y piel oscura. Se decía que habitaban en los montes, en los cenotes y entre las piedras de las milpas. No eran simples duendes ni traviesos espíritus. Los aluches eran considerados guardianes de la naturaleza. Su misión era proteger la tierra, el agua, los animales y los cultivos. Según la tradición, un campesino podía crear un alush mediante un antiguo ritual. Se moldeaba una figurilla de barro y con rezos y ofrendas se le daba vida. A cambio, el alush protegía la milpa y las cosechas durante 7 años. Pero después de ese tiempo, si no era liberado con un nuevo ritual, se volvía un espíritu travieso y hasta peligroso, capaz de atormentar al mismo campesino que lo había invocado. Los mayas decían que para entrar a un monte o empezar a trabajar la tierra, siempre había que pedir permiso a los aluches. Si no se hacía, ellos se encargaban de castigar al intruso, haciéndolo perderse, robándole las herramientas o provocándole enfermedades misteriosas. Incluso hoy, en las comunidades mayas de Yucatán y Quintana Roo, muchos afirman que los aluches siguen ahí, invisibles, rondando entre la maleza, cuidando lo que aún pertenece a la tierra, y no al hombre. Las historias sobre estos guardianes son muchas. Algunos dicen haber escuchado sus carcajadas infantiles en lo más profundo de la noche. Otros aseguran que los han visto como pequeñas sombras correr entre los arbustos. Se cree que les gusta el maíz, la miel y el aguardiente. Por eso se les dejan ofrendas para tenerlos de buen humor. Pero también tienen un lado oscuro. Pueden enredar los caminos, crear ilusiones o hacer que el hombre camine en círculos durante horas. Si alguien se burla de ellos o daña el monte sin respeto, los aluches lo hacen pagar caro. Cuentan que hace algunos años, un campesino de Yucatán llamado Julián decidió entrar de noche a su milpa sin hacer la oración de permiso. Decía que eran supersticiones de viejos y que él no creía en esas cosas. Mientras caminaba por el monte, escuchó primero un murmullo lejano, como voces de niños jugando. Pensó que era su imaginación hasta que sintió que lo observaban. El viento comenzó a soplar con fuerza, aunque las ramas de los árboles permanecían quietas. De pronto, entre la penumbra, vio una figura pequeña corriendo entre los arbustos. Era un niño, o al menos eso parecía. Su cuerpo era menudo, pero su rostro era arrugado, con unos ojos grandes y brillantes que lo miraban fijamente. El campesino intentó gritar, pero la voz no le salió. El ser lanzó una risa aguda, y en ese instante, Julián perdió el rumbo. Caminó durante horas sin encontrar el sendero de regreso, hasta que exhausto cayó al suelo. Cuando despertó, estaba tirado en la entrada de su casa, con las ropas desgarradas y el corazón latiendo con furia. Dicen que desde ese día, Julián nunca volvió a entrar a la milpa sin dejar primero ofrendas de maíz y miel. Y aunque jamás lo confesó abiertamente, todos en el pueblo sabían que había tenido un encuentro con los aluches. Guardianes invisibles, hijos de una tradición ancestral que sigue viva en los rincones de la península. Espíritus juguetones, pero también severos. Seres que recuerdan al hombre que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a ella.
La próxima vez que camines por un monte solitario, presta atención. Quizás escuches risas infantiles entre los árboles, o quizás una sombra pequeña pase corriendo frente a ti. Si es así, recuerda dejarles una ofrenda y jamás faltarle al respeto a los aluches. Bienvenidos a Leyendas de la Bruja. Aquí las historias no se cuentan, se invocan. Si te gustó el video, regálanos tu like, suscríbete y síguenos para más contenido escalofriante.